Jóvenes, muy buenas tardes con todos. Por favor, me confirman que se escucha bien. Se escucha bien para poder iniciar. Sí, se escucha, ¿Sí? profesor. Ya, muchas gracias entonces. Bueno, entonces iniciamos con lo que es el tema de esta semana 3. Miren que poco a poco vamos ahí teniendo cada vez más herramientas que ir mezclando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La semana pasada ya veíamos cómo era que se había producido esta suerte de historia de la filosofía entendida a partir de periodos. La semana pasada vimos la antigua, hemos salteado a la moderna. Automáticamente muchos se preguntarán, ¿y qué pasó con la medieval? Quienes conocen un poquito de historia preguntarán, ¿qué pasó con el Renacimiento? ¿Qué pasó con el humanismo? ¿Cómo hemos llegado desde la antigua hasta la moderna sin pasar por esa etapa? Sí, señor Fernando. No, nada, perdón. Ah, ya, no te preocupes. Entonces, vemos de que, entonces, ¿por qué hacemos eso de repente en la filosofía? Porque muchas veces en la filosofía hemos considerado lo que es la filosofía medieval como una suerte de etapa oscura. ¿Por qué etapa oscura? Porque se ha privilegiado en esta etapa de la filosofía medieval la fe sobre la razón. Es conocida la famosa frase de Tomás, ¿no? Tomás de Aquino. Cree para entender. Es decir, primero debes creer y a partir de tu creencia vas a entender la existencia de Dios. Entonces, la filosofía en esta etapa estaba sometida un poco a lo que era la religión. La fe era la guía y la filosofía servía para justificar la fe. Ahí que pierde, por ejemplo, la característica crítica, ¿no? Si algo dice la Biblia, simplemente lo debemos seguir. No debemos cuestionar la idea de creación, no debemos cuestionar la idea de alma, no debemos cuestionar la idea de repente de Santísima Trinidad, no debemos cuestionar la idea de una Virgen María, no debemos cuestionar. Entonces nos damos cuenta de que deja de ser crítica la filosofía en la etapa medieval. También nos damos cuenta de repente que deja de ser radical, ¿no? Ya no va hasta el fundamento, sino que se contenta con una explicación. Ahora, no todo es malo, ¿no? Porque también en la filosofía medieval ustedes saben de que las universidades, por ejemplo, al comienzo surgen relacionadas con lo que son los monasterios. O San Marcos, ¿no? San Marcos, ¿por qué se llama San Marcos? Un santo. Justamente por eso, ¿no? Porque está muy vinculada a la religión. En la filosofía medieval solamente vamos a destacar de repente dos personajes muy importantes, ¿no? Agustín y Tomás, que ahora los conocemos como San Agustín y Santo Tomás, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia que tiene Agustín? Agustín es considerado un neoplatónico, es decir, él toma la doctrina de Platón y la acomoda al entendimiento de la fe. Por ejemplo, ¿no? Recuerden ustedes, y sirve también como repaso, que Platón planteaba dos mundos, ¿no? Por un lado estaba el mundo sensible y por otro estaba el mundo de las ideas. ¿Cuál era el mundo corrupto? ¿Cuál era el mundo imperfecto? ¿Cuál era el mundo de la apariencia? El mundo sensible. ¿Y cuál era el mundo perfecto? ¿Cuál era el mundo de las esencias? ¿Cuál era el mundo inmutable? El mundo de las ideas. Ahora, San Agustín toma esa dualidad y la lleva al plano religioso y nos habla de un mundo de los hombres, la ciudad de los hombres y la ciudad de Dios. La ciudad de los hombres, ¿qué tiene de característico? Tiene de característico que ahí se da el pecado. Así es como explica la religión la existencia del pecado. Como de un ser que es todo bondad, como Dios, permite que en el mundo terrenal haya pecado, hayan cosas malas, hayan delincuentes. Entonces, de alguna manera, lo que plantea es de que en el mundo de la ciudad de los hombres es un mundo no perfecto, es un mundo corruptible, es un mundo cambiante, es un mundo que de alguna manera está ahí todo, puede estar ahí lo malo. Pero en la ciudad de Dios, en el mundo de las almas, en el mundo de lo metafísico, todo es perfecto, todo es perfecto. Por eso es un neoplatónico. Ahora,
también, ¿no? Se da un poco la tarea, ¿no? De justamente ver, ¿no? Cómo es que esta suerte de dualidad alma-cuerpo funciona. Recuerden ustedes que Platón nos decía que el alma preexistía al cuerpo. Es decir, yo me muero y mi alma se va al mundo de las ideas. Entonces, igualito, ¿no? Para Platón entiende de esa manera, ¿no? Que el alma y el cuerpo están separados. Que por un lado el alma es inmortal y es lo que nos conecta con Dios y el alma es perfecta. Hasta un violador, un asesino, un sicario, tiene el alma perfecta. Tienes conexión con Dios. Lo que peca es el cuerpo. De tal manera que si queremos actuar bien, debemos hacerle caso a lo que nos dice Dios. Porque lo que nos dice Dios nos va a llevar, bueno, mediante la Biblia, nos va a llevar a un buen camino. Entonces, el otro, Tomás, era un neo-aristotélico. Él es el padre de la escolástica, ¿no? Él se centra en tratar de demostrar la existencia de Dios, ¿no? Y utiliza, ¿no? Las ideas de primer motor de Aristóteles, utiliza la idea de las cuatro causas de Aristóteles para justificar un poco la existencia de Dios, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Como si había una reflexión, pero era para. La reflexión, el uso de la filosofía, el uso de la razón era para justificar la existencia de Dios. Entonces, en la filosofía medieval encontramos esas características, ¿no? Ahora, luego aparece lo que llamamos el Renacimiento, ¿no? De repente ustedes han escuchado un poquito de Bacon, de Maquiavelo, quienes plantean de alguna manera volver un poco a lo clásico. O sea, ya dejar de repente de conducirnos por la religión y volver un poco a las preguntas que se hacían en la etapa clásica, ¿no? En la etapa griega. Y ahí es donde viene un poco el romper con la tradición. O sea, ¿qué era lo normal que ocurría en la filosofía medieval? Uno preguntaba, ¿no? ¿Y qué debo hacer? Haré la Biblia, ahí dice lo que debes hacer. Uno preguntaba, ¿y qué es el universo? Lee Aristóteles, ahí debe decir qué hay que hacer. En el Renacimiento surge un señor que se llama Francis Bacon. Francis Bacon tiene una famosa frase, que es la que nos puede introducir también a la filosofía moderna, que es saber es poder. Esta frase, saber es poder, involucra, ¿no? De que si tú conoces más, tú vas a poder tener un mayor poder. Y ahí está el germen, ¿no? La idea de lo que puede ser la ciencia, ¿no? Es decir, conocer para dominar la naturaleza. Entonces, Francis Bacon era una persona que tenía esa convicción, ¿no? De que uno debía conocer más para poder dominar la naturaleza. Igual manera también surge el humanismo, ¿no? Que ya es la confianza en el hombre y poner al centro, poner al hombre en el centro de todo. De manera que lo importante sea el hombre y que todo gira alrededor del hombre. Entonces, esos tres antecedentes son los que dan pie a la filosofía moderna. Ahora, ¿qué caracteriza la filosofía moderna? Ya saben que pueden preguntar cuando quieran, levantando la mano o incluso interrumpiéndome, ¿no? No hay ningún problema. Las características de la filosofía moderna tienen que ver con lo que es que ya se vuelve a separar. Si tú quieres ser religioso, lo puedes ser, pero ya no vas a someter la razón a tu religión. Si tú quieres argumentar algo sobre religión, argumentalo, pero usa la razón. Pues se vuelve a desligar un poquito esa unión, porque vamos a ver cómo, por ejemplo, Descartes creía en Dios, ¿no? Descartes era un creyente en Dios. Sin embargo, eso no hacía de que él considere que filosóficamente hablando, su filosofía se someta a Dios, sino que hay una autonomía de la razón para plantear lo que nos plantea Descartes. Y segundo, surge una nueva concepción de la naturaleza. A ver, la religión que nos dice, ¿no? Nos dice que el hombre es creado dentro de la naturaleza, ¿no? Somos parte de la naturaleza. Yo soy parte de la naturaleza, el perro es parte de la naturaleza, el río es parte de la naturaleza, el árbol es parte de la naturaleza. Entonces, si todos tenemos que vivir en una suerte de equilibrio, ¿no? Porque si faltan árboles, de repente me va a perjudicar a mí, si faltan ríos, me va a perjudicar a mí. Había una suerte de equilibrio en la naturaleza. Pero con la modernidad llega la idea de que la naturaleza está a disposición mía como hombre. Es decir, que yo debo utilizar la naturaleza a mi conveniencia, a mi gusto. Por ejemplo, ¿no? El ser humano requiere siempre cobijarse.
Entonces, ¿qué hacía el hombre anteriormente? Lo que hacía era ir a las cuevas y utilizaba la cueva como un refugio. Pero la cueva ya estaba antes que el hombre. La cueva es un elemento de la naturaleza también. Pero de repente el hombre dijo, yo no quiero ir hasta la cueva, quiero quedarme aquí. ¿Y qué empezó a hacer? Empezó a romper árboles para tener las paredes de su casa. Con los árboles hacía las paredes de su casa. De repente, no me importaba si en ese lugar donde quiero hacer mi casa había hormigas, habían abejas, habían arañas, que son seres vivos también, también creación divina, podríamos decir, yendo a la parte medieval, ¿no? Pero no nos importa. Entonces, la naturaleza ya no es vista como un ser vivo, como un ser importante, sino es un ser que sirve para mi conveniencia. Entonces, ustedes por ahí han ido a la sierra y han visto que para, por ejemplo, llegar a un lugar, a veces le han tenido que poner una dinamita en el cerro. Acá nomás, ¿no? En el centro, para llegar del Rímac a lo que es San Juan de Urigancho, ahí hay un cerro, ¿no? Y ese cerro le han puesto dinamitas para que por ahí haya un túnel, ¿no? Igualito con el túnel que va por abajo del río, no, para ir más rápido, han hecho un túnel por abajo del río, ¿no? Entonces, no hay, la naturaleza no sirve en función que como el hombre la requiramos. Entonces, ya el hombre sale de la naturaleza, el hombre aparte de la naturaleza, acá está la naturaleza, acá está el hombre sale y empieza a verla de manera inferior, ¿no? Para decir, ¿no? Necesito dominarla. Para yo estar bien, requiero dominarla. Entonces ahí donde viene la necesidad de conocer, ¿no? Si yo quiero dominar algo, tengo que conocerlo. Entonces ahí empieza la filosofía moderna. Y el segundo, también vuelve a surgir importancia la noción que tenemos de hombre. El hombre como sujeto y el hombre como ser natural y racional. ¿Qué significa ser natural? Bueno, racional primero, más sencillo, ¿no? Ya lo sabemos. El hombre debe actuar guiándose por la razón. La razón debe conducir el actuar del hombre. El sujeto natural, ¿qué quiere decir? A ver, ¿qué nos decía de alguna manera la filosofía medieval? ¿Qué nos hacía pensar un poco la doctrina católica? Hacía pensar que bienaventurados los que sufren, porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres, porque ellos estarán en presencia de Dios. Bienaventurados los desdichados, porque ellos gozarán de la gracia de Dios. Uno que podía pensar? Que es bueno estar mal, que es bueno ser pobre, que es bueno de repente no tener dinero, que es bueno de repente ser un desgraciado, un desdichado en esta vida. Entonces, la filosofía moderna se pregunta, ¿y por qué? Todo ser quiere vivir bien, todo ser quiere estar muy bien, todo ser quiere tener comodidades. Entonces debe construir esas comodidades para poder vivir adecuadamente. O sea, no debemos pensar en una vida más allá, que nuestro alma va a gozar la presencia divina. Debemos pensar en nuestra vida ahora y debemos construir un mundo cada vez más acorde a que yo encuentre en él motivo de felicidad, a que yo encuentre en él motivo de realmente sentir ese crecimiento que yo tengo y ese goce con lo que puedo hacer. Y ahí empieza la idea de ciencia. Ahora, pero para que poder construir, ¿no? Ese conocimiento, tenemos que saber primero el origen y la posibilidad del conocimiento. Y el día de hoy vamos a realizar tres escuelas, ¿no? El racionalismo, el empirismo y el criticismo. Ahora, esta es una visión histórica. Más adelante también vamos a volver a tocar la nociología desde una postura netamente disciplinaria. Pero vamos a conocer ahora el planteamiento general de lo que es el racionalismo, de lo que es el empirismo y de lo que es el criticismo. Son las tres corrientes que de alguna manera van a sustentar, van a solventar lo que es el tema de nuestro saber. Primero empezamos con el racionalismo. Aquí está el famoso René Descartes, ¿no? René Descartes. Ahora, yo les pido también de que como estamos ya en un nivel, ¿no? Un poquito superior de repente al colegio, de repente superior a las propias conocimientos que podamos tener, que se han ido transmitiendo, de que no limitemos
solamente a pensar que las cosas son demasiado esquemáticas. Porque si yo digo, ¿no? El racionalista considera importante el empirismo o considera que existe el empirismo, mi primera respuesta va a ser que no, ¿no? Que solamente utilice la razón y vamos a ver que eso no es cierto. O sea, entendamos un poquito que lo que permite conocer es la razón, pero no niega la existencia de los sentidos. Es decir, no niega que esto sea blanco, esto es blanco. El racionalista no niega que esto sea blanco, no niega el racionalista que esto sea negro, no niega eso, sino que la experiencia no es la fuente del conocimiento. Y vamos a ver por qué lo dice. Primero, Descartes es considerado el padre de la filosofía moderna. O sea, con él surge la filosofía moderna porque se considera que él vuelve a enarbolar la razón como un fundamento para lograr qué cosa. Miren, acá aparece una palabra clave. Una palabra clave en Descartes. La palabra certeza. Miren, ¿no? O sea, antes, ¿se acuerdan, no? Cuando de alguna manera hablaba de la religión, se hacía ver la religión como la verdad, ¿no? Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la luz. De igual manera también anteriormente se buscaba la verdad, ¿no? ¿Qué buscaba Platón? La verdad. Pero con Descartes hay un cambio, ¿no? Descartes reconoce la importancia que tiene la duda. Tan importante la duda que Descartes la convierte en un método. Descartes plantea la duda metódica. Ya tenemos dos métodos, ¿no? Filosóficos. Un método es la mayéutica que ya conocemos de Sócrates y ahora conocemos un segundo método de Descartes que es la duda metódica. Ahora, ¿en qué consiste la duda metódica? ¿Qué ocurría? Contextualicemos. Decíamos, ¿no? Que si alguien quería averiguar cómo debería comportarse con su prójimo, ¿qué nos decía? Ah, en la Biblia dice que debes amar a tu prójimo. Si alguien se preguntaba, ¿robar es malo? En la Biblia dice, no robarás, los 10 mandamientos, digamos así, ¿no? Entonces, yo no pensaba por sí mismo si robar era malo o si era malo el hecho de no santificar las fiestas o no matar, ¿no? Sino que dejaba que la Biblia piense por mí. Si me iba de repente a un tema científico, ¿no? Y preguntaba de repente, oye, ¿y qué es un perro? Hay que leer a Aristóteles que en su física nos dice que es un perro. Entonces, no se cuestionaba nada, simplemente era aplicar. Y Descartes dice, oye, con este tipo de situaciones, ¿cuántas cosas estamos cometiendo errores? ¿De cuántas cosas nos estamos equivocando simplemente por seguir lo que otros han dicho? El clásico, ¿no? Aristóteles pensaba, como es lo que de repente en ese momento alcanzaba su conocimiento, de que el sol giraba alrededor de la Tierra. Entonces, siempre vamos a seguir diciendo, Aristóteles dice que el Sol gira alrededor de la Tierra, simplemente la filosofía dejaba de ser crítica. Y simplemente lo que ocurría era de que íbamos a dejar de poder tener en consideración el hecho de realmente, ¿no? Tener en cuenta qué es lo que podemos hacer ahí. Entonces, Descartes plantea que todo conocimiento debe ser sometido a duda, que todo conocimiento puede ser sometido a duda. Entonces, esto es lo que plantea la duda metódica, ¿no? Que realmente todos los conocimientos puedan ser sometidos a duda. ¿Y qué plantea en ese escenario? Plantea lo que se llama la certeza. Es decir, ya no podemos alcanzar la verdad. No nos engañemos, no podemos alcanzar la verdad. Porque de repente aparece un nuevo conocimiento y ese nuevo conocimiento va a reemplazar al anterior. Esa es tener una certeza. Antes se pensaba que el átomo era el objeto más pequeño. Decíamos, es verdadero, pero ahora no podemos decir eso, porque después de repente apareció la noción de lo que es un quarks, y el quarks es más pequeño que el átomo. Entonces, la nueva certeza de repente es que el quarks es el elemento más pequeño, pero de repente más adelante surge otro tipo de conocimiento que vuelve a reemplazar eso y vuelve a ver que hay otro ser más pequeño que el quarks. Entonces, no podemos hablar de verdad, no podemos hablar de autoridad, tenemos que hablar solamente de certeza. La certeza es lo que de alguna manera podría estar haciendo construir conocimientos certeros
pero no llegar a tener la idea de que es la verdad. Por eso es que Descartes tiene su famosa frase, ¿no? Ustedes la han escuchado y también igual que el solo sé que no sé, solo sé que nada sé, a veces motiva un poquito de bromas, de molestar, ¿no? Para un poquito ver a los filósofos como personas que están fuera de este mundo, ¿no? Descartes lo que plantea es el famoso pienso, luego existo. ¿Cómo lo plantea Descartes esto? O sea, es bien sencillo, ¿no? O sea, a ver, Descartes llegaba de repente a un extremo, ¿no? Decía, yo en este momento de repente puedo dudar de que realmente esté en el salón de clase, en este caso de manera virtual. De repente lo que ha ocurrido es que yo estoy soñando que estoy en el salón de clases, por lo tanto, al estar soñando esto, yo podría estar simplemente imaginándome. Pero ¿qué no puedo dudar? Que soy yo el que está dudando si realmente estoy en el salón de clase. No, de repente yo dudo, ¿realmente tomé desayuno en la mañana? Puedo dudar si tomé desayuno en la mañana, pero no puedo dudar que soy yo el que está dudando. Por eso lo que nos dice Descartes es que para él el pensamiento es anterior a la existencia. O sea, yo puedo dudar que esto sea blanco. Ya no estrenó, ya. Bueno, yo puedo dudar que esto funcione, pero yo no puedo dudar que yo soy el que está dudando que esto funcione. Yo puedo de repente afirmar que mañana a las 5 de la tarde voy a hacer tal cosa. Yo puedo dudar si realmente lo puedo hacer, pero no voy a dudar que soy yo el que está dudando. Entonces, Descartes dice que primero es la duda, primero es el pensamiento y luego la existencia. No existe lo que no se puede pensar. Dicho de otra manera, ¿quién puede pensar en la churínfula? Uno puede pensar en la churínfula, uno puede pensar en la churínfula y luego recién existe la churínfula. Entonces, pienso, luego existo, es para Descartes lo que se conoce como una idea clara y distinta. Es decir, es una idea permanente. Es una idea que es de la que parte lo demás. Primero es el pensamiento, luego es la existencia. Y aquí venía lo que les decía, ¿no? El profesor Descartes descartaba el conocimiento sensible. No, Descartes llamaba al conocimiento sensible idea adventicia. O sea, las ideas adventicias surgen de la experiencia sensible. Surgen, provienen de la experiencia sensible. Es decir, yo les presento esto y les digo agenda, les digo azul. Entonces, eso ustedes lo aprenden de la experiencia sensible. Ustedes, plumón, plumón negro, cargador blanco, celular, celular negro. Son ideas adventicias, son aquellas que surgen de lo que sería la experiencia sensible. Las ideas facticias surgen de lo que Descartes llama la imaginación. ¿Cómo entendemos esto? A ver, ¿existen los pescados? Sí. Tienen una cola, como ya la conocemos. ¿Existen las mujeres? Sí. ¿Puedo yo juntar el torso de una mujer con un torso de un pescado mediante la imaginación? Sí. ¿Qué creo? La sirena. ¿Existe el caballo? Sí. ¿Existe el toro? Sí. ¿Existe el ser humano? Sí. ¿Puedo yo crear el centauro, el minotauro? Claro que lo puedo hacer. O ahora, ¿no? Más actual. Hay seres que vuelan, hay hombres, yo creo un Superman, ¿no? Que es un hombre que vuela. Entonces, eso es producto de la imaginación. Eso no existe en la vida cotidiana, pero yo lo invento mediante mi imaginación y esas son las ideas facticias. Y la tercera es la idea innata. Así, Descartes creía en ideas innatas. Estas ideas innatas están en nuestra mente desde que nacemos. Ideas innatas, por ejemplo, son la perfección, el infinito, Dios. Son ideas innatas. Y miren, ¿no? Descartes creía en la sustancia. Es decir, Descartes en algunos elementos seguía a Aristóteles.
Y Descartes lo que hacía era considerar tres tipos de sustancia. La res cogitans, o sustancia pensante, la res extensa, o sustancia extensa, y la sustancia divina, o res infinita. ¿Qué quiere decir esto? Primero, ¿no? Vamos a empezar por la res extensa. La res extensa tiene que ver con cualquier cuerpo. Este cuerpo tiene una res extensa, un tamaño, un color, se mueve, está en reposo. O sea, la sustancia tiene que ver con lo que, en mi caso, ¿no? Mi tamaño, mi forma, mi color de cabello, tiene que ver con la res extensa. Pero también yo tengo una res pensante. Mi res pensante tiene que ver con lo que es mi capacidad para juzgar, para razonar, para querer, para imaginar, para sentir. Mi res pensante tiene que ver con esas facultades, esas cualidades que me permiten conocer. Y la última, la sustancia divina, es la que contiene la idea de perfección. Es una idea innata puesta en nosotros por un ser perfecto, que es Dios. O sea, Descartes creía en Dios. Eso decía de que no significa que la modernidad haya acabado con la creencia en Dios, ¿no? Los mismos filósofos, muchos de ellos son creyentes. Pero miren cómo ha construido, ¿no?, la idea de una filosofía, una propuesta de entendimiento de la realidad, al lado de la religión, no sometida a ella, no sometida a ella, no respondió y decía, ah, no, Dios lo dice. No, yo por mi propio pensamiento puedo ser capaz de descubrir la certeza, ya no la verdad. Yo por mis propias facultades humanas puedo ser capaz de poder plantear este tipo de cosas. No requiero que Dios me ilumine, no requiero que Dios haga tal cosa, qué cosa se puede hacer. Siguiente. Locke. ¿Quién es John Locke? John Locke es un filósofo que es considerado el padre del empirismo moderno. Como padre del empirismo moderno, John Locke, sabemos que el empirismo tiene que ver con los sentidos. Ahora, ¿John Locke descartará la razón? Vamos a ver. Primero, ¿no? John Locke descarta la idea de que existan ideas innatas. O sea, John Locke rechaza la concepción cartesiana de ideas innatas. Para John Locke no es del todo posible que existan las ideas innatas. Él rechaza esa idea. Para John Locke, el hombre, cuando nace con la tábula en blanco, con la tábula rasa, con la mente en blanco. No conoce nada del hombre cuando nace. Y es que empieza a conocer a partir de los sentidos. Pero miren acá, ¿no? Miren acá lo que dice. Acá nos viene una primera idea, ¿no? Si viene vacía de ideas y principios, como un papel en blanco, ¿cómo surgen las ideas? Porque hoy yo tengo ideas. Cuando nací, de repente no las tenía. Pero a medida que yo creciendo, voy desarrollando ideas. Ahora, ¿las ideas de dónde surgen? Las ideas surgen de las impresiones que obtenemos de las cosas. Por ejemplo, a mí en algún momento me han tenido que enseñar que esto se llama plumón. Entonces, ya no lo veo, pero me he quedado con la impresión de lo que es un plumón. Tengo ciertas nociones que es un plumón. Me enseñan esto y yo no necesito volver a ver el plumón para decir, no, esto no es un plumón. Me enseñaron en algún momento, me dijeron, esto es un cargador de color blanco. Y luego me enseñan esto y no necesariamente va a significar que esto es un cargador blanco. También es blanco, pero no es cargador. Entonces, ahí viene el tema de las ideas, ¿no? O sea, las ideas surgen de la base de las impresiones que obtenemos de la experiencia con las cosas. Ahora, el conocimiento está compuesto por dos clases de ideas. Está lo que se conoce las ideas simples y las ideas compuestas. ¿A qué nos referimos? Ideas simples nacen del contacto directo entre los sentidos y el objeto. Es decir, miren, ¿no? Aquí está claramente el tema de los sentidos. Las ideas simples nacen del contacto directo de nuestros sentidos con los objetos. La vista,
azul. El tacto, liso. El olor, fuerte de repente, ¿no? El tema de la dureza, qué tan duro es, ¿no? El entendimiento o razón solamente interviene de manera pasiva, pues solamente se limita a verlas, a percibirlas. Por ejemplo, la idea de lo cálido, la idea de lo sólido, la idea de lo áspero, el color, el sabor, el olor, son ideas que surgen del contacto con el objeto. Las ideas compuestas, ahí ya interviene la razón. Miren, ¿no? Aparece la razón. Pues combina las ideas simples, las relaciona. Por ejemplo, yo de antemano sé que acá hay dos cuerpos. Poco a poco yo voy viendo, oye, está encima del cuerpo, está debajo del cuerpo, está dentro del cuerpo, pero siguen siendo cosas diferentes. Entonces, esa capacidad de relacionar las cosas, de poder sacar la cuenta de que las ramas, más las hojas, más los frutos, más las raíces, un árbol, tener la cuenta de repente que dos ojos, un cabello, son ojos a poder agrupar, desagrupar, es parte de lo que son las ideas compuestas. Hume. Hume también es un empirista. O sea, igual que Descartes es un empirista. Hume como empirista nos plantea lo siguiente, ¿no? Primero, Hume está en contra de Descartes. Para Hume no existen las ideas innatas. No existe nada innato. Y aquí, miren, y por acá por la derecha, ¿no? Miren, ¿qué critica Hume? Critica la idea de causa y critica la idea de sustancia. Miren, aquí está, ¿no? ¿Quién está aquí en idea de causa y idea de sustancia? Primero está Aristóteles, ¿no? Porque Aristóteles ya había dicho, había hablado de la causalidad, ¿no se acuerdan que Aristóteles decía que todo tiene una causa? Aristóteles también hablaba de la sustancia. ¿Se acuerdan que Aristóteles hablaba de la sustancia como el atributo de las personas que complementan alma con cuerpo? Mejor dicho, materia con forma. Critica ambas. Pero también critica a Descartes. ¿Recuerdan que Descartes también habla de la sustancia? Entonces, Hume dice que no existe la idea de causa. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros queremos atribuir causalidad, estamos simplemente basándonos en creencias. Más no es algo real que se tenga que dar sí o sí. Por ejemplo, ¿no? Está lloviendo. Uno dice, mañana van a salir los insectos porque ha llovido. Está bien, puede ser que pase, pero puede ser que no pase. O sea, no hay nada que podamos predecir. Siempre va a haber una situación en la cual no se cumple lo que yo pronostico. Está lloviendo, mañana sale el arco iris, no sale el arco iris. Entonces, él considera que no se puede hablar de una causalidad. Solamente la creencia nos hace pensar que va a haber una causalidad. Y luego viene la idea de sustancia. ¿Qué dice? Que la sustancia no existe. Lo único que podemos considerar son los atributos o propiedades. Es decir, las percepciones que yo tengo solamente se pueden basar en atributos o propiedades. Es decir, cosas que yo puedo percibir. Entonces, miren, ¿no? Cómo critica la idea de causa y de sustancia, y con eso critica a nuestro amigo Aristóteles, critica a nuestro amigo Descartes, planteando un cambio. Ahora, ¿qué diferencia Hume de Locke? Si ambos son empiristas. Miren, ¿no? Hume habla de las ideas. Perdón, Locke habla de las ideas. ¿De qué habla Hume? Hume habla de las percepciones. Las percepciones son las que nos permiten conocer. Ahora, Hume habla de que las percepciones son de dos clases: las impresiones y las ideas. Impresiones e ideas. Impresiones y ideas. Entonces aumenta lo que es la impresión. ¿Y qué distingue la impresión de la idea? Es sencillísimo, ¿no? Las impresiones son primeras, son intensas y dan paso a las ideas. Yo en la mañana me comí un pan con palta. En ese momento estaba yo saboreando el pan con palta. El sabor muy rico, muy exquisito para mí. Mientras estoy teniendo contacto de mis sentidos con el pan con palta, se va produciendo una impresión. Hoy
Ahora ya son exactamente la 1:37. No me he olvidado del pan con palta, pero ya ya no tengo el sabor en la lengua. Ya no recuerdo tanto sobre ello. Mañana me voy a olvidar más del pan con palta. El domingo me voy a olvidar más del pan con palta. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las impresiones se van debilitando y dan paso a las ideas, que es que yo tengo la idea de que el pan con palta es rico, por eso es segunda, porque se da después de la impresión. Son menos intensas porque solamente me queda el recuerdo. Y son producto de las impresiones porque sin impresiones, sin sentidos, no habría ideas. Entonces, el empirismo de Hume no solamente cree en las ideas, sino cree en las percepciones y que las percepciones pueden ser impresiones directamente relacionadas o ideas. Y el último del día de hoy, el último filósofo del día de hoy. Bueno, la última escuela en realidad, ¿no? Primero aparece lo que es el tema de el criticismo. ¿Quién aparece con el criticismo? El famoso Immanuel Kant. Kant también es un monstruo de la filosofía. A Kant también, como a Platón, como a Aristóteles, lo vamos a ver en la ética, lo vamos a ver en la estética, lo vamos a ver en la nociología. Kant está en todas también, porque Kant también es un monstruo de la filosofía. Lo primero que podemos decir de Kant es que Kant lo que hace es sintetizar el racionalismo y el empirismo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que él reconoce que uno conoce por la suma de ambas facultades. ¿De para qué te peleas tanto, Descartes, con Locke? La verdad es que conocemos en base a las dos facultades. Requerimos de experiencia, pero también requerimos de razón para poder conocer. Entonces, ¿qué es el conocimiento? Y aquí viene algo importante que no debemos olvidar. El conocimiento solamente puede conocer el fenómeno, más no el noumeno. O sea, lo que quiere decir es que yo no puedo, o sea, ya, acá estoy yo, hombre. El conocimiento solamente puede conocer mis atributos físicos mediante la razón y mediante los sentidos. Por ejemplo, cabello, dos ojos, una nariz, una boca, dientes, cuello, orejas. Atributos, eso es el fenómeno, lo que se puede ver. Plumón, negro, sólido, papel, blanco, débil, pero no vamos a poder conocer nunca el noumeno. El noumeno sería algo así como la esencia, ¿no? El noumeno es incognoscible. O sea, solamente podemos conocer la parte del objeto en sí que se muestra ante mis sentidos, que se muestra ante mis sentidos para que sea comprendido por la razón. No voy a conocer nunca las esencias de las cosas. No se puede, no se puede, no se puede. La pretensión de Platón, ¿no? Que se podía conocer, no se puede, no se puede. Todo surge de lo que es la captación del fenómeno. ¿Qué dice, no? Entonces, ¿en qué, si eso más parecería sentidos? Y entonces, ¿en qué se parece a Descartes? Kant sí considera que nacemos con ciertas categorías mentales. Es decir, que nuestra mente no nace en blanco, sino que nace con la posibilidad de poder comprender y tener algunos conocimientos a priori. Y aquí surge lo que se llama el giro copernicano. ¿Qué es el giro copernicano? Es el mundo el que se tiene que ajustar al modo como el ser humano conoce, porque él es parte activa del proceso. Es decir, las cosas existen como las puede conocer el hombre. Es lo que hay. No se puede conocer las cosas en su esencia, sino como el hombre las puede comprender. Es decir, ¿no? Para mí, esto va a ser sólido, porque yo lo puedo conocer, el sólido, en esa realidad. De repente, hay un nuevo conocimiento luego, que de repente las nuevas facultades del hombre me la da, pero no puedo yo pretender conocer las cosas en sus esencias, porque eso no puedo hacerlo. Yo solamente puedo conocer a partir de mis sentidos, a partir de mi razón. Entonces vuelve a poner al hombre como el centro, ¿no? Como el centro de las cosas, como para poder a partir de sus propias facultades poder conocer. Y lo último de Kant es que, así como hablábamos de ideas,
en Locke, así como hablábamos de impresiones, así como hablábamos de percepciones en Hume, en Kant vamos a hablar de los famosos juicios. Y para Kant existen tres tipos de juicios. Juicios analíticos, juicios sintéticos y juicios sintéticos a priori. Miren, ¿no? Miren la diferencia entre los juicios. Vamos a ver primero los juicios analíticos. Primero, ¿no? Son universales y necesarios. ¿Qué quiere decir? Que no tienen que ver con la experiencia. Miren lo que dice. El predicado de la expresión está contenido en el sujeto. Es decir, ya automáticamente digo algo, hay ciertas ideas que se vienen a mi mente. Por ejemplo, si yo digo, los solteros no están casados. Pues, al decir solteros, automáticamente sé que no están casados. O digo el triángulo tiene tres lados. Al decir el triángulo, ya sé que tiene tres lados. Entonces, no dicen algo nuevo, sino que lo que hacen es contener la idea dentro del sujeto. Luego vienen los juicios sintéticos. El predicado de la expresión no está contenido en el sujeto, es decir, si hay una información nueva. Son contingentes y particulares, es decir, si es contingente, sí tiene que ver con la experiencia, ¿no? Si es particular, sí depende de la persona. Entonces, un juicio sintético sería que los solteros son más felices. Pues ahí la felicidad sería una categoría externa a solteros a la cual se le atribuye una relación, ¿no? Entonces hay algo nuevo que se dice de los solteros. Esos son los juicios sintéticos. Y luego vendría, al menos en esta etapa de nuestro curso, lo que conocemos como los juicios sintéticos a priori. A priori, a posteriori, ¿no? ¿Cómo entendemos esto? A priori es antes de la experiencia, a posteriori es después de la experiencia. Entonces, cuando habla Kant de los juicios sintéticos a priori, lo que vamos a decir en primer lugar es que ahí están los conocimientos científicos. La ciencia se concibe gracias a juicios sintéticos a priori. ¿Qué podemos decir además? Miren, ¿no? Que también son universales y necesarios. Es decir, ¿no? A pesar que son sintéticos, por ser a priori, se parecen más a los analíticos. A pesar de ser sintéticos, es decir, deberían ser contingentes y particulares, pero por ser a priori, se parecen más a los analíticos. Son universales y necesarios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que son conocimientos que nos permiten construir la ciencia sobre ellos. Son conocimientos que una vez que yo descubro que la recta es la distancia más corta entre dos puntos, ahí estoy diciendo dos cosas. Hablando de la recta por un lado y hablando de distancia. Sin embargo, sobre ese conocimiento, yo construyo los demás conocimientos. Están por encima de él. Por eso es que los juicios sintéticos a priori son los que nos van a llevar a poder comprender la ciencia, a poder desarrollar la ciencia. Y aquí viene luego lo que son las alternativas. Y le van tomando una fotito por ahí para que pueda un poco luego practicar, luego por ahí generar algún tipo de conocimiento. Ahí tendríamos que tener esto en cuenta para poder hacerlo. ¿Qué más tendríamos que tener en cuenta? El hecho de que la preocupación principal de la filosofía moderna es el conocimiento. Y esto obviamente pasa porque si queremos dominar la naturaleza, debemos saber cómo conocer la naturaleza. No podríamos dominar la naturaleza si no sabemos cómo dominarla. Y Bacon es el que nos da la puerta de entrada a eso. Y ya Locke, Hume, Descartes y el mismo Kant dan su propuesta para saber cómo se puede dar ese conocimiento. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos visto el día de hoy? Si no hay dudas, hagamos una recapitulación. Primero, filosofía moderna está de alguna manera relacionada con lo que es la razón
independiente de la fe. Segundo, filosofía moderna habla de un sujeto en el cual la persona es capaz de pensar por sí mismo y es capaz de construir un mundo que lo satisfaga en su cotidianidad. O sea, yo no quiero esperar a morirme para disfrutar del paraíso. Yo puedo hacer un mundo que me favorezca. Yo puedo hacer un mundo que realmente me guste, que realmente me guste vivir en él. Y eso lo puedo hacer ¿con qué? Con la razón. ¿Cómo? Sometiendo a la naturaleza. Entonces, si yo requiero someter de repente, pongámoslo así, ¿no? Si yo requiero someter a un perro, tengo que saber que al perro le va a hacer daño un cuchillo, a un mamut. Tengo que saber, porque de repente yo le lanzo una piedra chiquita y la piedra chiquita no le hace nada. Entonces yo sé que su contextura es más gruesa que una piedra. Entonces requiero hacer una lanza. Solamente haciendo la lanza voy a poder vencer a ese mamut. Ya, entonces, tengo el conocimiento de lo que es duro, de lo que es el texto. Tengo que saber cómo voy a conocer. Descartes primero, mediante la razón, que no excluye los sentidos. Están las ideas facticias, recuerden. Pero más importante es el poder utilizar la razón para poder comprender lo que se llama la certeza, no la verdad, la certeza. Cree en las ideas innatas. Por otro lado está la idea de el empirismo, que tampoco es que descarte el uso de la razón, pero es posterior a que ya conocí por los sentidos, la famosa tabula rasa. Y Hume, las ideas las vuelve percepciones y considera que las percepciones pueden ser ideas e impresiones. Impresión es lo más cercano a la realidad. Las ideas es lo que voy recordando de. Critica la sustancia, critica también lo que es el tema de las causas, y pasamos a Kant, ¿no? Kant sintetiza ambas cosas, dice que utilizamos la razón, pero también los sentidos. Propone la existencia de juicios sintéticos, juicios a priori, de tal manera que cada uno de ellos cumple una función dentro de lo que es el conocer. Entonces, con estos tres filósofos ya damos por cerrado lo que tiene que ver con la parte de la filosofía moderna. Muchas gracias, jóvenes. Hasta la siguiente oportunidad. Los dejo con su siguiente clase. Hasta luego, jóvenes. Muchas gracias, profe. Sí, profesor.